de X. Luego lo que hicimos fue nada más cuando depende de Y, ¿sí? Entonces, ahora vamos a atacar el problema de cuando depende de X y de Y, pero que tiene, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos casos, ¿sí? Para los que vamos a aplicar pues lo mismo que hemos visto, ¿no? Nada más tenemos que tener un poco más de cuidado, porque ahora el factor integrante depende de las dos variables, nada más que vamos a conocer qué forma tiene. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto? Bueno, bueno, también antes de seguir, ya vi sus tareas, la primera que me entregaron, ahorita estoy viendo cómo se las entrego, si yo creo que les voy a escribir un correo a un miembro del equipo y ¿cómo se llama? Para darles la retroalimentación, ¿no? Y que tengan su calificación. Está calificada con base en el documento que les puse, ¿no? Que si estaba bien escrito, que si la ortografía, que si pusieron bien las ecuaciones, o sea, conforme a ese documento, ¿sí? Pero lo que noté, y tomé en cuenta hasta los que mandaron por medio del, ¿cómo se llama? Del Teams, los que escribieron en el general, me pusieron ahí su tarea. En total son 30 alumnos nada más, me faltan 10. Ustedes son un grupo de 40, entonces hay 10 personas, bueno, que ahorita no entregaron esa tarea, pero de los grupos que están, uh, ahorita los voy a poner, déjenme. Lo que deberían de hacer o lo que van a hacer es que se anexen a esos que ya están, para que no haya problema, pues procuren anexarse a estos equipos que ya están. Ahorita que abra se los muestro, pero solamente fueron 30, ¿no? Entonces, algunos alumnos, los alumnos traten de integrarse a los equipos que ya están, ¿ok? Bueno, entonces, porque tengo muchas cosas abiertas, por se tarda. Vamos a trabajar en esto. Ok, entonces vamos a ver ahorita un primer caso de... ok. Bueno, aquí está, no sé si lo alcancen a ver, yo creo que no. Lo voy a subir. Sí, ahorita nada más no les voy a mostrar la calificación, nada más los integrantes y el equipo, ¿no? Entonces, vean, tengo un equipo de Sánchez Pineda, Jonathan y Vázquez Hernández Geraldín, que solo son dos. El equipo 2 de León Marín, Rendón y Omaña, son tres. El equipo 3 de Sánchez Martínez, bueno, aquí está mal, o sea, con Z, García Díaz Eduardo y Enríquez Gutiérrez, son tres. El equipo 4 de Contreras, Ruiz y Medina son tres también. Romero, Ampudia, Valencia e Isidoro, que es el 5, también son tres. El equipo 6 de Gómez, Ruiz y Martínez, nada más son tres también. El 7, Pérez Herrera, Jacinto Cruz, Santos, también son tres. El 8, que también Hernández y Vázquez son tres. El 9, Ramos, Ruiz y García también son tres. Y el equipo 10, que es Galarza, González y Hernández. Entonces, en total, estoy sumando, bueno, llega aquí al 30, quítenle la primera fila, tengo nada más 29 alumnos, hay por ahí al menos 10 alumnos que están faltando. Entonces, de esos alumnos que faltan, procuren integrarse a algunos de estos equipos que están por aquí, ¿sí? Para que puedan enviar sus tareas, ¿no?
Profe, falta mi equipo. Lo que pasa es que le mandamos la primera tarea por el Moodle, creo. Ah, Este, se la habíamos, bueno, se la había reenviado de nuevo al chat de Teams porque sí, yo la bajé del chat de Teams, bajé, bueno, al menos que hayan sido dos, aquí en el de publicaciones, eh, la bajé, es de Miguel Ángel Galarza, no sé si enviaron otra. sí, se la envié directamente a usted, de hecho. O sea, no la envié por Ah, es que les dije que lo hicieran por el de publicaciones del de aquí. Sí, porque es que el chat, yo tengo 3 grupos, entonces el chat del Teams que yo tengo se comparte con los 3 grupos. Por eso les digo que me escriban directamente, se metan al grupo, que es ecuaciones diferenciales, y escriban en el de publicaciones, para que yo los pueda separar, porque cuando ustedes me escriben en el chat, a mí me escriben en ese chat, me escriben los de los 3 grupos. Entonces, les pido que por favor esa tarea me la pongan aquí, la voy a tomar igual, de 0 a 1, pónganmela aquí en el de publicaciones si son tan amables, para que yo los dé de alta, ¿sale? Sí, profe, gracias. ¿No? ¿De qué? Profesor, Mande usted. Gracias. lo que pasa es que yo hace rato le mandé mensaje y también, no aparezco en la lista, pues, pero sí aparecen en los nombres de los demás integrantes del equipo. Yo soy el que le preguntó hace tiempo si podíamos anexar a tu integrante al equipo. Ah, bueno, sí, yo les dije que sí. Yo, a ver, esto que está aquí, lo saqué del de Teams, de donde subieron sus tareas. Yo lo abro en el mismo Teams y de ahí saqué los nombres. Por Es eso que estoy, ajá, dígame. es que estoy viendo el trabajo y sí aparece mi nombre. De hecho, es el tercer nombre que aparece, pero aquí en esta lista no apareció. ¿En qué equipo El- corresponde de esto que te estoy mandando? De esto que te eh, estoy... en el 8 me parece que era. Hernández Lemus, Vázquez Durán y Hernández Hernández. Sí, en ese equipo. Aquí deberías de aparecer. Sí. Bueno, mira, voy a checar el trabajo, pero ¿cómo se llama? No hay problema, ¿no? Si debes de estar en no hay problema. Yo les dije que los equipos podrían de ser hasta 4, precisamente porque son 40, ¿no? Para tener 10 equipos. Yo lo checo, si hace falta tu nombre, si no está, si no lo escribieron, pues ya tú me dices, ¿no? ¿Sale? Está bien, profe. Gracias. Sí. Ok. Profe, escribió mal mi nombre en ¿Quién el eres? equipo 2. Ujú. Bueno, mi apellido es Ajá. Omaña, con ñ, no con n. Ajá, con ñ. Lo que pasa, sí, yo lo pronuncié ahorita como maña. Lo que pasa es que tengo un teclado que no tiene ñ, y como esto es Excel, no sé cómo sacarla. Es la costumbre de usar nada más el látex, que escribes con códigos. Creo que es option N y luego N otra vez. Sí, a ver, déjame ver si es cierto. Sí, sí, de hecho estaba bien ese escrito. No. H. Sí, porque, sí, pero sí sé que es maña. Sí está bien. Y bueno, yo lo saqué de las listas, ¿no? De lo que ustedes escribieron, ¿no? Sí, obvio lo voy a cotejar contra la lista del grupo. Pero ahorita los escribí así para que vieran los equipos y ustedes estuvieran, ¿cómo se llama? Pues pendientes, ¿no? O sea, aquí están sus equipos. Entonces, las personas que no tienen equipo se pueden anexar a uno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, el equipo 1 nada más son 2 personas, ¿no? Todos los demás equipos tienen 3. Entonces, este equipo de 2 personas puede aceptar hasta 2 y los demás un elemento, a excepción del 8, que ya son 4, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí ya todo quedó. ¿No hay más preguntas de Sí, eso? profe. Dígame. Creo que ya no. ¿Ya? Digo, creo que ya no. Ah, ok. Ya la subí.
Ya las Ya. tienen públicas. Ok, bueno, vamos a trabajar nuestra función, nuestra ecuación diferencial que hemos venido trabajando, ¿sí? De la forma m de xy de x más n de xy de y. Entonces ahora vamos a tomar en cuenta que nuestro factor integrante nos dicen que es una función u, donde u va a tener esta forma, o sea, u es de esta forma, ¿sí? Entonces, no sé cómo sea la función, pero, o sea, sé que depende de una variable que le puedo llamar u, donde u es el producto de x por y, ¿no? Entonces, me puede aparecer de muchas formas, puede ser una función, no sé, pero donde haya xy yo lo debo de poner como u, y al final todo mi factor integrante, pues lo debo de poder escribir como función de u, es decir, escribir a xy, donde aparezca xy, escribirlo como u, ¿sí? De eso se trata. Entonces, ahorita vamos a ver. Dice, en este caso la hipótesis de trabajo es que el factor integrante depende de las dos variables, x e y o x y y, pero conocemos la forma de esta dependencia, es decir, u es una función de xy y, ¿cómo se llama? Y ahorita, pues, tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, creo que aquí lo más correcto, lo voy a cambiar. De hecho, ya corregí el error que estaba arriba, ya los he ido corrigiendo. Aquí lo más correcto es que esto debería de ser u. Ah, ok, está bien, sí, porque es u. Pensé que hablaba del factor integral, no. Sí, u es una función de dos variables y esta u es de xy, ¿no? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a aplicar la condición de exactitud es, vamos a derivar parcialmente utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, como depende de dos variables, yo puedo derivar parcialmente con respecto de x a u, o puedo derivar parcialmente con respecto de y a u, cualquiera de esas dos. Entonces, lo que voy a hacer primero es derivar parcialmente con respecto de x. Entonces, como mu depende de x y de y, voy a usar lo que se llama la regla de la cadena. Voy a derivar a mu primero con respecto de u y luego voy a derivar a u con respecto de x. Como la forma completa de mu no la conozco, ¿verdad? Solo sé que depende de u, pero la derivada, sí puedo sacar la derivada parcial de u con respecto de x, porque de esa sí conozco la forma, ¿no? Yo sé que x, que u, perdón, depende de x y de y como producto. Entonces es muy fácil, porque si yo derivo este producto con respecto de x, bueno, pues y se ve como una constante y derivo x con respecto de x, eso me da 1 y nada más me queda y. Ahí está. Y dejo indicada la derivada de mu con respecto de u. De la misma manera, como mu depende de u y u depende de dos variables, entonces ahora voy a derivar parcialmente con respecto de y, ¿sí? Otra vez, primero derivo a mu con respecto de u y luego a u con respecto de y. Y caso similar, ¿no? Como sé que u es x por y, entonces cuando derivo con respecto parcialmente con respecto de y, la x la veo como una constante y se queda aquí, y la parcial de y con respecto de y es 1. Entonces me queda la derivada de con respecto. Bueno, entonces otra vez, vamos a checar lo que, lo que hemos venido haciendo. Lo que hemos venido haciendo es trabajar esta ecuación diferencial que está aquí. Esta ecuación diferencial que está aquí. Perdón, esta.
Nada más que lo que estamos pensando es que no es exacta. Esta que es la condición de exactitud, esta que es la condición de exactitud, esta condición no se cumple, ¿sí? No se cumple. Pero estamos pensando que nuestro factor integrante, ¿sí? Va a ser que la ecuación sea exacta, es decir, que cuando yo multiplique por el factor integrante a la ecuación, ahora sí va a cumplir la condición de exactitud. ¿Cuál condición de exactitud? Pues esta que está aquí, ¿no? La de todo este término con respecto de y tiene que ser igual a todo, a la parcial de todo este término con respecto de x, ¿sí? Entonces, bueno, la aplicamos y otra vez, cada uno de estos términos, para derivar voy a aplicar la regla del producto para este y para este. Voy a aplicar la regla del producto, es decir, mu parcial de m con respecto de y más m, la parcial de mu con respecto de y. Y recuerden que esa ya la hicimos acá arriba, ¿no? Ahorita la volvemos a ver. Y luego tengo que igualar a mu parcial de n con respecto de x más n parcial de mu con respecto de x, que también ya la hicimos acá arriba, ¿no? ¿Sí? Que es mi condición de exactitud. Bueno, y estoy tomando el igual porque vuelvo a decir, ¿no? Multipliqué por el mu, que es lo que hace que la ecuación sea exacta. Bueno, pues ahí está, ¿no? Tomo mu parcial de m con respecto de y más m parcial de mu con respecto de y más mu parcial de n con respecto de x más n parcial de mu con respecto de x. Entonces voy a sustituir esta que está aquí y esta que está aquí. Esas ya las hicimos, ¿sí? ¿Dónde las hicimos? Pues acá arriba, ¿no? Entonces vamos a checarlas, ¿no? Nada más para acordarnos. O sea, mu con respecto de x es y, la derivada de mu con respecto de u. Y mu con respecto de y es x, la derivada de mu con respecto de u, ¿no? Entonces, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, hay que sustituir esta por x, derivada de mu con respecto de u. Aquí está, ¿no? Aquí está la x, derivada de mu con respecto de u. Hay que sustituir esta por y, derivada de mu con respecto de u. Aquí está la y y aquí está la derivada con respecto de u, ¿no? O sea, ya sustituí. Entonces ahora vamos a juntar aquellos que tengan los mismos términos, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver que esta que está aquí y esta que está aquí están multiplicando a la derivada de mu con respecto de u, la derivada de mu con respecto de u. Entonces eso los voy a juntar. Y los otros términos, los otros dos términos que tengo, lo que tienen en común es que este y este término está mu de u y mu de u multiplicando. Entonces lo que puedo hacer pues es iguales, aplicar, bueno, pasarlo al otro lado y aplicar una regla distributiva. Lo mismo aquí, lo que subrayé en verde, ¿no? Lo paso al otro lado y aplico una regla distributiva. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Lo que multiplica al ¿cómo se llama? Al de mu, perdón, a la derivada de u con respecto a la derivada de mu con respecto de u, pues vamos juntándolo para ver qué nos queda, ¿no? Entonces, vamos a agarrar y lo vamos a pasar del lado esto, lo voy a pasar del lado izquierdo. Entonces, me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar, no, del lado derecho más bien, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar mu parcial con respecto de y de m, voy a dejar ahí la mu,
y de este lado me quedaría menos parcial con respecto de x de la n, ¿no? Es decir, eché este para allá. Y ahora voy a pasar este que subrayé para el otro lado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar yn menos xm, la derivada de mu con respecto de u. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pues dejar todo lo que tenga de mu, lo vamos a dejar de un lado, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a pasar este mu dividiendo y lo que está en este corchete, pues lo paso también dividiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes lo pasan, les que va a quedar 1 en mu, la derivada de mu con respecto de u, que es ¿no? Claro, aquí ahorita ya multipliqué por el diferencial de u, por eso escribo de mu, ¿no? Y por eso es que me quedaría aquí en parcial de m con respecto de y, aquí está, menos la parcial de n con respecto de x, dividida entre y, n de xy menos x, n de xy, y multipliqué ambos lados por el du, por eso ya tengo aquí el diferencial, ¿no? Entonces lo que yo tengo que tener, ¿sí?, es que este término, todo este término que está aquí, que va a depender de x y de y, lo debo de acomodar de tal manera que pues todo esto sea función de ¿quién? De la u. Recuerden que u sí sabíamos cómo era, ¿no? Era una multiplicación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se los escribo y entonces ahora sí lo que hago es integrar la ecuación, ¿no? Yo tendría de mu en mu igual a una función de u, integro a ambos lados y me va a quedar un logaritmo del lado izquierdo, del lado derecho la integral. Para quitarme el logaritmo, aplico la función exponencial y por eso es que me queda que mu es igual a e a la integral de f de u, ¿ok? Y ya de ahí, al tener esta mu, pues ya lo voy a tener explícito, ¿no? ¿Quién era mi factor integrante? Como en los casos anteriores. O sea, recuerden, lo único que yo conocía era el argumento del factor integrante, pero no conozco toda la forma de mu. Sé que depende de u y u tiene esta forma, pero todavía no he encontrado la función mu que depende de u, ¿sí? O sea, eso es lo que no tenía. Pero van a ver que es una ventaja tener el argumento, porque si yo sé cómo se comporta el argumento, puedo hacer pues este cálculo que está aquí y puedo encontrar cómo escribir ahora sí esta ecuación que acabamos de deducir aquí. Esta ecuación nos va a dar la forma explícita del mu de u, es decir, la forma explícita de la función por la cual tendría yo que multiplicar a la ecuación diferencial, esta que está aquí, ¿sí? Que es la que me interesa hacer exacta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, pues este metodito lo vamos a aplicar para encontrar y dar solución a algunas ecuaciones. Entonces, primero que nada, cuando yo les dé una ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, yo siempre les voy a dar la forma del u, ¿sí? No les puedo decir, calcula el factor integrante porque todavía les faltan matemáticas para hacer eso, ¿no? Porque se calcula con ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, pues no puedo yo hacer eso, ¿verdad? Voy a ver varios casos de u ahorita, pero si yo les doy una ecuación, yo les tengo que decir qué forma tendría el argumento del factor integrante. Ya con eso, aplicando un método como este que se hizo aquí, se puede siempre encontrar la forma del factor integrante y entonces se pueden resolver ya los problemas, ¿sí?
Entonces, aquí vamos a hacer este ejemplo. Antes de entrar al ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? Ya sea que me la digan o la escriban. Creo que no. Bueno, vamos a checar esta ecuación. Esto sería mi m de xy. Esto sería mi n de xy. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar la derivada de m con respecto de y parcial y la parcial de n con respecto de x. Eso es lo que hice aquí abajo, miren. Y me da 3y cuadrado más 2xy más 1. Y la de n me da 3x cuadrado más 2xy más 1. Entonces ustedes pueden ver que la condición de exactitud pues no se cumple. Esta condición no se satisface. ¿Sí? Bueno, entonces eso quiere decir que, bueno, puede haber un factor integrante. En este caso, pues, yo les digo que el factor integrante que necesita es un factor integrante mu de u con u que se puede escribir como xy. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aplicar lo que vimos allá arriba directamente y vamos a checar si efectivamente a la hora de que hagamos todo tenemos una función de u. Bien. Entonces, aplico directamente la fórmula del f. Aquí está. Parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x entre y por n de xy menos x m de xy. Bueno, aquí está, ¿no? Parcial de m, ¿sí? Con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x entre y n de xy menos x m de xy. Bien, lo hacemos, ¿sí? Esas derivadas, ¿sí? De hecho, si ustedes lo hacen, pues aquí arriba tienen la de m con respecto de y y la de n con respecto de x. Entonces tendríamos que restar la de m con respecto de y menos la de n con respecto de x. Si ustedes se fijan, pues tienen términos iguales, como este y como este. Entonces a la hora que la restemos, esto se cancela, me va a quedar 3y cuadrado menos 3x cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Y luego dice que tengo que multiplicar a y por n de x y restarle en el denominador menos x m de xy. Bueno, aquí está ya, ¿no? Esto. Entonces, bueno, aquí se puede ver que este término y este término se van a cancelar, ¿sí? Luego van a tener x cuadrada y cuadrada menos x cuadrada y cuadrada, es decir, este y este que está aquí, también se van a cancelar. Y nada más nos van a quedar el término y x cúbica menos xy cúbica, ¿sí? Entonces, pues ya agarro y lo tengo, ¿no? Es este que está aquí. Factoricé en cada término x e y, ¿no? Y arriba, en el numerador, me queda menos 3x cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? Lo que hice fue sacar el signo, ¿no? Saqué el signo con menos, entonces se voltean, sería x cuadrada menos y cuadrada, que es lo que les escribí aquí en el numerador. Entonces, si ustedes se fijan, se va a cancelar este término con este. Entonces me queda menos 3xy. xy es u,
Ah, bueno, entonces me queda menos 3 entre U. Ya encontré la forma de f, ¿no? Entonces ahora sí, yo sé que mu es igual a la integral a la integral de f, ¿sí? De f de u. Ah, bueno, pues lo pongo, ¿no? A la menos 3 integral de 1 en u, de u, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen esto, ¿qué les va a quedar? Pues les va a quedar menos 3, o sea, esto que está aquí sería menos 3 logaritmo natural del u, ¿verdad? Pero esto es igual al logaritmo natural de u a la, bueno, lo voy a escribir así, a la menos 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les queda a la logaritmo, bueno, pues nada más les va a quedar, ¿qué? U a la menos 3, que es este término que está aquí, pero u a la menos 3 es xy a la menos 3. ¿Ok? Entonces ya encontraron la forma, ya sustituyendo cómo quedaría el mu de xy. ¿Sí? Ya lo tienen, es este que está aquí. Entonces, pues vamos a aplicarlo a nuestra ecuación. Bueno, aquí está nuestra ecuación, ya multiplicada por xy a la menos 3, ¿no? Es decir, esta ecuación la tengo que multiplicar por xy a la, todo a la menos 3. Lo multiplico y queda de esta manera. ¿Sí? Queda de esta manera. Bueno, entonces, según la teoría, bueno, lo que hemos hecho es que ahora sí se debe de satisfacer la condición de exactitud. Bueno, derivo con respecto de y al x a la menos 3 es 0 porque es una variable diferente. Aquí, ¿qué voy a tener? X a la menos 2 por y a la menos 1, ¿no? Lo tengo que derivar. Cuando lo derivo sería menos 1 y a la menos 2. Y como está multiplicada por x a la menos 2, por eso me queda menos x a la menos 2 y a la menos 2, ¿no? Derivo el siguiente término, el x a la menos 3. Como estoy derivando con respecto de y, ese lo veo como una constante, nada más derivo el y a la menos 2, baja el menos 2 y le resto 1, ¿no? Entonces sería menos 2, x a la menos 3, y a la menos 3, ahí está. Y para el n con respecto de x, otra vez, el primero se hace 0, ¿por qué? Porque voy a derivar parcialmente con respecto de x, ¿no? Entonces, como no hay ninguna x, pues 0. Aquí me va a quedar, baja el menos, y le tengo que restar 1. Entonces va a quedar menos x a la menos 2 y a la menos 2, ahí está. Luego derivo parcialmente el y a la menos 3, lo veo como constante, y derivo el x a la menos 2. Baja el menos 2 y le resto un 1, entonces sería menos 2, x a la menos 3 y a la menos 3. Entonces, que ahora sí se cumple la condición de exactitud, son iguales. Al ser iguales, ustedes, ¿cómo se llama? Ya la hicieron exacta. Entonces aplican el metodito que tenemos para integrar las ecuaciones exactas, ¿verdad? Esta ecuación ya es exacta, esta que está aquí, ¿sí? Entonces ya le pueden aplicar el método de ecuaciones diferenciales exactas de lo que vimos para integrarlas. Ya la integran y ya pueden entonces ustedes encontrar su familia M o N paramétrica de soluciones, ¿no? Ok. Entonces voy a regresarme. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una, ¿puedo bajar poquito? ¿Mandé? ¿Puedo bajar poquito para hacer una? Poquitito más. Ahí. ¿Cómo pasamos de ese factor integrante, del de mu de u, a la expresión de abajo? Dice que multiplicando por el factor integrante, pero no entiendo exactamente qué se hizo. Sí. Tomaste esto que está aquí,
Esto que está aquí es x a la menos 3. Ya la Ya la menos menos 3. Ajá. Sí. Entonces vamos a multiplicar la ecuación diferencial, ¿no? Ajá. Entonces, si tú multiplicas, vas a tener este primer término es ya la 3, ya la menos 3, sería ya la 0. Entonces, nada más nos queda ¿quién? X a la menos X 3. a la menos 3. Más. Aquí tienes X, entonces te va a quedar X a la menos 2, Y a la menos Y 1. a la menos 1. Más X a la menos 3, Y a la menos 2, ¿estás de acuerdo? De X, ¿no? Más. Ahora tienes X a la menos 3 con X a la 3, sería X a la 0, es 1, entonces nada más te queda Y a la menos 3, ¿no? Luego, ¿qué vas a tener? X a la menos 3 y un X a la 2 te queda más X a la menos 1 con el... Y luego tienes Y a la menos 3 y aquí tienes Y a la 1, entonces sería Y a la menos 2, ¿no? ¿Sale? Y luego más, tienes un término que tiene X, sería más X a la menos 2, ¿sí? X a la menos 2, Y a la menos 3. Ok. Entonces lo que hizo este factor integrante pues es hacer a la ecuación exacta. Esta va a ser otra vez, esta va a ser tu M y esta va a ser tu N. Entonces lo que haces es aplicar la condición de exactitud. M con respecto de Y, tú quieres ver, vamos a ponerle un signo de interrogación, si es igual a N con Respecto a X. Y. Entonces, pues son las derivadas que hice ahí abajo, ¿no? Ya Vale, multipliqué vale. la ecuación. Esta es la ecuación. Una vez que multiplicaste por el factor integrante, aquí está, mira. Es la misma ecuación que obtuvimos allá arriba. Esta ya es la ecuación multiplicada por el factor integrante, ¿sí? Le aplico la condición de exactitud y efectivamente, ahora sí, me quedó que se satisface la ecuación de exactitud, ¿sí? M con respecto de Y es igual a N con respecto de X. Entonces ya es una ecuación exacta que tú puedes integrar. Entonces, ¿este método realmente sirve como para canjearlo por otro tipo de ecuación diferencial? Más específicamente una de... No es que la cambies, es la misma ecuación, ¿no? Ya, Porque pero como que la reescribes en términos de una exacta. no, la llevas a una exacta, no la reescribes. O sea, esta ecuación Ajá. no satisface, no satisface, no satisface la condición de exactitud, ¿verdad? Bueno, puede ser, eso sí, puede ser que hay otros métodos de los que hemos visto hasta ahorita. Por ejemplo, el de agarrar y poner a Y de la forma, no sé, U por X o Ajá. un cambio que se pueda. Pero en particular, pues aplicamos la condición de exactitud, no nos da, entonces la queremos resolver por un factor integrante, pero nos dicen la forma del factor integrante, del argumento del factor integrante, o sea, no del factor integrante, nos dicen la forma del argumento, el argumento es de la forma X por Y. Y aquí está, ¿no? Efectivamente, ahora sí, pude encontrar esta función U, que en este caso es de la forma menos 3 entre U, ¿sí? Porque nos dijeron qué forma tenía el argumento, ¿sí? Si no nos dicen la forma, pues es un poco más largo de calcular, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya eso me permite calcular el factor integrante, que es este que está aquí. Vale, ¿Sí? vale. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, efectivamente, si tú te fijas, primero vimos la de ecuación de variables separables, ¿verdad? Sí, fue la primera. Luego vemos una donde lo que hacemos es hacer un cambio de variable y la llevamos a la de variables separables, ¿no? Luego vimos que si tenía coeficientes homogéneos, una función homogénea, que si tenía coeficientes lineales, todas esas se pueden llevar a la de variables separables. Bueno,
Luego vimos la exacta. Cuando es exacta, bueno, vimos una manera de integrar. De hecho, les puse unas ecuaciones con las cuales pueden ustedes integrar, o hicimos algunos ejemplos donde, pues digamos que eso es un método, ¿no? Eso sí, acepto la palabra. Es un método que pueden aplicar para encontrar la curva integral o la solución de la ecuación. De esta que está aquí, lo que tú estás haciendo, al igual que en esta, cuando depende de y, cuando depende de x, es encontrar una función, ¿sí? Donde esa función te va a garantizar que la ecuación diferencial que no era exacta, ahora va a ser ¿qué? Exacta cuando la multiplicas por esa función llamada factor integrante, y entonces ya una vez que es exacta, pues tú ya tienes la manera de resolver, ¿ok? Sí, ya, vale. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? O escríbalo antes de pasar al siguiente ejemplo. ¿No? Bueno, otra vez vamos a tener una ecuación diferencial, que es la que hemos venido trabajando. Donde esa ecuación diferencial no satisface la condición de exactitud. Entonces, lo que sí vamos a conocer es el argumento, este sería el argumento que es una función de dos variables, que en este caso se puede escribir como x sobre y, ¿ok? Ese sería el argumento de mu. Mu es una función de u, es decir, puede ser cualquier tipo de función, donde a la hora de que ustedes tengan todas sus x y sus y, pueden siempre escribirlo de esta manera, declararlo como u, y va a quedar como una función de u. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esto. Entonces, ahora tengo una ecuación diferencial, que es la que está encerrada en rojo, la cual no es exacta, no satisface la condición de exactitud, pero al multiplicarla por una función mu que depende de u, y u tiene esta forma, entonces ahora voy otra vez a poder llevar mi ecuación diferencial a una ecuación diferencial exacta. Y entonces, es decir, ya se va a satisfacer la condición de exactitud y ya se puede integrar, pues como se integran las exactas, ¿no? Como se vio en el capítulo anterior, en el tema anterior, como le quieran llamar. Entonces tienen o las dos ecuaciones que les puse para integrar, o utilizar el metodito ese que utilicé yo en los ejemplos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, antes de entrar a todo, pues vamos a derivar parcialmente a esa mu. Entonces vamos a derivar parcialmente. Entonces mu con respecto de x es la derivada de mu con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Pero u es de la forma x en y. Aquí lo escribí de forma directa. Entonces es fácil, ¿no? Porque como estoy derivando con respecto de x, el término 1 en y se ve como una constante. Ahí está. En este caso, cuando yo derive a mu con respecto de y, va a ser la derivada de mu con respecto de u por la parcial de x en y con respecto de y. Entonces, en este caso, realmente lo que yo tengo que derivar, pues tengo que usar la regla del cociente, ¿no? El de abajo por la derivada del de arriba, que es 0, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 1, me queda x con signo menos, entre el de abajo al cuadrado, ahí está, ¿sí? Por la derivada de mu con respecto de u, ¿sí? Bueno, entonces ahora ya nos quedaron un poco, cambia, ¿no? Hace rato pues eran un poquito más sencillos estos términos, ahorita ya cambia, ¿no? La derivada de mu con respecto de x es 1 en y de mu con respecto de u. La parcial de mu con respecto de y es menos x en y cuadrada de mu en du, ¿no? Bueno,
Entonces, otra vez, lo que hacemos es multiplicar a la ecuación diferencial por esta función de mu, que todavía no la conozco. Solo sé que el argumento tiene una cierta forma. Pero lo que sí sé es que es este coeficiente que multiplica a x y este que multiplica a y, a dy y a dx respectivamente, ahora sí van a satisfacer la ¿cómo se llama? La condición de exactitud. Bien, entonces pues vamos a aplicarla, ¿sí? Entonces sería ¿quién? Bueno, aquí puse primero que sería m parcial de mu con respecto de y más mu parcial de m con respecto de y, ¿no? Otra vez derivo como un producto. Y aquí, bueno, este paréntesis está de más. De hecho, todos los paréntesis están de más, ¿no? Sí, bueno, aquí sí debería de haber uno porque es un producto, ahorita lo arreglo, y este no debería de estar aquí, ¿sí? Pero ahorita lo arreglo. Bien, entonces ahora cuando derive esto otra vez es n por la derivada de mu con respecto de x, más mu, la derivada de n con respecto de x, parcial. Bien, esta ya la acabo de hacer y esta ya la acabo de hacer. Esta que está aquí es menos x en y cuadrada, la derivada de mu con respecto de u, ahí está, por m. Pues no, todavía no lo sé. Luego derivo este que está aquí, ya sé que es de la forma 1 en y, la derivada de mu con respecto de u, por n, y bueno, aquí está esto que tengo, ¿no? ¿Sí? Y esto igual se me corrió, ahorita lo corrijo. ¿Sí? Bueno, ya lo tengo. De igual manera que en el anterior, pues vuelvo a asociar todo lo que esté multiplicando a este que está aquí, que en este caso sería este término con este, y lo que multiplique a mu, que es este término, ¿no? Lo puedo asociar. Entonces, cuando lo asocio, ¿sí? Lo que voy a obtener, sí, no importa cuál eche para cuál lado, o sea, eso no importa. Lo que voy a obtener es que puedo escribirlo de esta manera, ¿sí? Voy a obtener el y cuadrada que multiplica a m con respecto de y menos n con respecto de x, y va a quedar dividido entre x, m de xy más y, n de xy, ¿sí? Bueno, esta función, todo esto que está aquí, este cociente, pues debe de ser una función de u, ¿sí? Bueno, le voy a llamar g. Entonces, otra vez, pues ya integro, del lado izquierdo es un logaritmo, la integral de g de u, aplico la función exponencial a ambos lados, ahí está, mu de u, e a la integral de g de u, y otra vez, esta ecuación, ahora sí, de esta ecuación, ya me daría de forma explícita, quién es el mu. Entonces, una vez que obtenga esta función, de forma explícita, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy acá y multiplico por mi ecuación, ¿no? Ya lo tengo de forma explícita y ya sé que al tenerlo de forma explícita, si lo calculé bien, entonces la condición de exactitud se va a satisfacer. Y bueno, otra vez, cuando se satisface, pues ya me doy cuenta que lo que hice fue por medio de multiplicar por una función de xy a mi ecuación diferencial original, pues ya la llevé a una ecuación diferencial exacta, que ya sé cómo integrarla, ¿no? Entonces, otra vez, ¿sí? Fue exactamente lo mismo, lo único que tengo que tomar en cuenta es que ahora el argumento u de mu tiene esta manera. Es todo lo que hice, ¿no? Pero de ahí en fuera seguí el mismo procedimiento. Aquí nada más hay que hacer las cuentas, ¿sí? A la hora de que tengo esto que está aquí, tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Y para hacer bien el despeje y llegar bien a mi mu de 1. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio que está aquí. Entonces, bueno, en este ejercicio que está aquí,
vamos a irlo haciendo todo, ¿no? Por ejemplo, la parcial de m con respecto de y, ¿cuánto es? Pues es 3, ¿verdad? Sí, esta sería mi m, esta sería mi n, y la parcial de n con respecto de x es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, pues sí se dan cuenta que no son iguales, entonces la ecuación diferencial pues no es exacta, ¿verdad? ¿Sí? Aunque, bueno, esta ecuación está bien sencilla porque sería de variables separables, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si efectivamente con un mu donde su argumento tiene esta forma, yo puedo calcular mis cosas, ¿no? Entonces, bueno, estoy aplicando de forma directa esta ecuación que está aquí, la ecuación de G, que dice que sería y cuadrada menos la parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x. ¿Ok? Entonces, entre x por m de xy más y n de xy. ¿Sí? Ustedes tendrían que aplicar esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Bueno, dice que lo que me está quedando, ¿sí? Que tengo yo aquí tengo y cuadrada, 3 más 1, pues sería 4, ¿sí? Y abajo me está quedando 3xy menos 2xy. Entonces esto sería 2xy y en el numerador y cuadrada, ¿sí? Entonces, bueno, eso de ahí pues se va a cancelar el y, ¿sí? Aquí arriba tendría un 4, aquí en el denominador tendría un 2, por eso a la hora de dividir 4 entre 2 me da 2, y me queda y entre x. Ah, bueno, pero u tiene la forma x entre y, entonces efectivamente se aplica la regla de la herradura o el sándwich, como ustedes le dicen comúnmente, pues les queda 2 entre 1, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, ya encontré mi g, entonces aplico la ecuación para encontrar mi factor integrante, que es e a la integral de g de u. Bueno, aquí lo tengo, ¿no? ¿Sí? Otra vez subo el 2 porque es un logaritmo. El e con el logaritmo pues son funciones inversas, se cancelan, no se cancelan, sino nada más me dejan el argumento y me queda u cuadrada, pero ¿quién es u cuadrada? Yo ya sé la forma de u, es x cuadrada en y cuadrada. Bien, otra vez multiplican a su ecuación original por ese argumento. Aquí está la ecuación original. Vamos a ver si efectivamente sería esto. Cuando ustedes multiplican por x cuadrada y cuadrada, les va a quedar 3x cuadrada entre y. 3x cuadrada entre y. Este que está aquí les va a quedar menos x cúbica en y cuadrada. Menos x cúbica en y cuadrada. Ok, entonces ahora este sería el m y este sería el n. ¿Sí? Aplico mi condición de exactitud. ¿Sí? Mi condición de exactitud que está aquí. M me da, la parcial de m con respecto de y me da menos 3x cuadrada en y cuadrada. Aplico la parcial de n con respecto de x y me da menos 3x cuadrada en y cuadrada. Entonces estas dos ya cumplen con que son iguales. Entonces ya la ecuación que está aquí ya es una ecuación exacta. Entonces ya pueden encontrar ustedes una solución de la forma u de xy igual a qué? A constante, ¿no? Una función u de xy es igual a la constante que cuando se diferencia obtienen la ecuación diferencial que tienen aquí encerrada en rojo, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Cómo vamos a encontrar esta? Bueno, por los métodos que vimos para ecuaciones exactas, o bueno, con lo que se desarrolló cuando hicimos los ejemplos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta con esta?
¿no? Sí, Bueno, profesor, ¿le podría subir un poco más, por favor? ¿mandé? ¿Le podría subir un poco, por favor? Para acá. Sí, en la ecuación que hice, bueno, y cuadrada, que multiplica a 3 más 1 sobre 3xy menos xy, ¿ya es un método ya, o sea, ya está escrito o cómo lo encontramos? Pues el GDU está aquí, mira. Por eso, mira, aquí está. Lo voy a reescribir más abajo para que lo veas. Y vamos a checar que efectivamente se cumple, ¿no? O sea, este que está aquí, lo dedujimos, ¿no? Aquí está. Entonces dice que tome yo y cuadrado y lo multiplico. ¿Y que multiplica a quién? A la parcial de m con respecto de y. Si tú sacas la parcial de m, aquí está, con respecto de y, te da 3. Menos la parcial de n con respecto de x. Si tú sacas esa parcial es menos 1. Por el menos que aparece en esta fórmula, te da un 1, ¿no? Ahí está. Y luego va dividido entre quién? Entre x por el m. Te va a quedar 3xy. Le tienes que sumar y por el n, pero el n es menos x, entonces te queda menos xy. De ahí salió, de esta deducción que hicimos aquí, ¿sí? Y ya obtienes este, Ah, ¿no? ¿Sí? O sea, por eso se los he puesto, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues ya ustedes me van a resolver este que está aquí. Ahora tienen el mu, tiene esta forma, entonces ustedes tienen que encontrar el factor integrante de forma explícita cómo quedaría el factor integrante. Si el argumento es de esta forma, para resolver la ecuación, m de x, y de x más m de x. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar por su factor integrante, aplicar condición de exactitud para que encuentren la función de u. Háganlo y díganme cómo queda.
¿Ya lo calcularon? ¿Tendré que hacer las derivadas parciales, profe, con respecto a X y Y? Claro. Es el mismo procedimiento, nada más que ahora cambió la forma del argumento. Es el mismo procedimiento exactamente que han hecho desde aquí. Es el mismo procedimiento, el mismo procedimiento. El mismo, el mismo, el mismo.
Eso, profesor. Gracias. A ver, alguien ya me lo envió y dice su compañero que es diferencial de mu entre mu es igual. En la parte del cociente, en el numerador nos queda parcial de m con respecto de y menos la parcial de n con respecto de x. Ok, y en el denominador nos queda menos x a la menos 2 por n más mx a la menos 1. Entonces, bueno, a lo mejor ahí nada más lo que habría que hacer es multiplicar arriba y abajo por x cuadrada, creo yo, para que nos quitemos esos menos. Pero bueno, ahí está una respuesta. ¿Alguien más? Yo la acabo de terminar. ¿Me la dices o la mandas como quieras? En el numerador me quedó x al cuadrado, se abre paréntesis, la parcial con respecto de x de n menos la parcial con respecto de y de m, todo eso entre x por m más y por n. Ahí puedes cancelar un X, ¿no? Ah, sí. No, de hecho multipliqué arriba y abajo porque originalmente me había quedado un término y entre x en el denominador y multipliqué por x arriba y abajo. Ok. Ah, vale. Entonces, hay ahí ya dos respuestas. Vamos a desarrollar, o sea, lo que hay que desarrollar es esto que está aquí. Entonces, nos va a quedar mu de u, la parcial con respecto de y, de m, de xy, más m de xy, la parcial con respecto de y, de mu de u. Esto tiene que ser igual a mu de u parcial con respecto de x de n de xy más n de xy la parcial con respecto de x de mu de 1. Ahora, estas dos parciales ya las calcularon, están acá arriba, ¿no? Es lo que le puse 1 y es lo que le puse 2. Entonces, la de mu de u con respecto de y es 1 en x, ¿no? Entonces, de este lado, ¿qué nos va a quedar? Nos queda mu de u parcial con respecto de y de m de xy más m de xy. Y este que está aquí dijimos que iba a ser ¿cuánto? Con respecto de y es 1 en x, entonces aquí nos va a quedar 1 en x, la derivada con respecto de u, de mu de u. Y eso debe de ser igual a ¿quién? A mi mu de u parcial con respecto de x de n de xy
Y la parcial de mu con respecto de x es menos y cuadrado en x. Entonces aquí nos va a quedar un término que es menos n de xy por el término que es ¿quién? Y en x cuadrado, la derivada con respecto de u de mu. A ver, los que lo hicieron, ¿les quedó esto? Sí, profe. Entonces vamos a echar este término que está aquí, lo voy a echar a la izquierda y este que está acá lo voy a echar a la derecha, ¿sale? Entonces vamos a tener un término que es mu de u, que multiplica ¿quién? A la parcial con respecto de y de m de xy. Y este término que eché a la izquierda está con más, pasa con menos, sería menos la parcial con respecto de x de n de xy. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Y ahora pues vamos a checar del otro lado que tenemos. Del otro lado que vamos a tener, bueno, pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener un término que es 1 en x, no, perdón, como este se va al otro lado, se va con signo negativo. Entonces, de hecho, ambos términos van a tener signo negativo. Entonces, lo voy a poner aquí el menos. Entonces, voy a tener un término que va a ser 1 en x, m de xy, más y entre x cuadrada, n de xy, y de este lado tengo el d en du del mu de u. A ver, revisen lo que no tenga ningún error. Bueno, si no tiene error, esto debería de ser mu de u Entonces este signo menos lo paso para acá y eso lo que hace es que voltea las cosas, ¿no? Si tomo al x cuadrada como un denominador, voy a tener aquí, déjenme borrarle, lo voy a tomar como un denominador, lo voy a poner aquí, x cuadrado, y entonces voy a tener algo que va a ser x cuadrado, x, m de xy, más y, n de xy, de u y mu de u.
Entonces, ya a final de cuentas, ¿qué vamos a tener? Pues este término que está dividiendo, que es 1 en x cuadrado, el x cuadrado pasa multiplicando, ¿no? Entonces voy a tener x cuadrado que multiplica ¿a quién? A esto que está aquí, ¿no? Que sería parcial con respecto de x de n de xy menos la parcial con respecto de y del m de xy, así, ¿no? Todo esto va a quedar dividido entre ¿quién? Entre este término que está aquí, que va a ser x m de xy más y n de xy, y esto va a ser igual ¿a quién? A 1 en mu de u, la derivada con respecto de u de mu de u. Entonces, si multiplico ambos lados por du, voy a obtener el diferencial. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el que me mandó su compañero, si lo multiplico por x cuadrado, me queda la de m de y menos n. O sea, por ahí tiene un error, Carlos, revísalo, tienes un signo, ¿sí? Y te quedaría m por x, ajá. Tienes por ahí un signo que se te corrió, entonces revísalo. A ver, chequen que les haya quedado así. Sí quedó así, profe. Ok, entonces, esto que ya tienen de este lado, no sé, esto ya sería una función de u. Entonces, esto ya sería un k de u igual a 1 en el mu de u de mu de u, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué van a tener? Si ustedes integran, pues van a tener la integral de k de u igual al logaritmo natural, y aquí tendríamos el mu de u. Entonces, esto nos va a llevar a que, ¿qué? A que mu de u sea igual a e a la integral de k de u de u, ¿ok? Y esta ecuación entonces es la que nos permitiría calcular el factor integrante, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta ecuación, efectivamente aquí la tienen ustedes, pues sí nos quedó, ¿no? Lo que está ahí pintado, que es x cuadrada, la parcial de n con respecto de x menos la parcial de m con respecto de y, por x cuadrado, entre x, m de x más y, n de y. Y entonces, pues el mu ya está aquí, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden encontrar, pues, su, ¿cómo se llama? Si ya tienen el mu de forma explícita con esta última ecuación que tenemos acá, haríamos otra vez lo mismo, ¿no? Se tendría que hacer multiplicar a la ecuación diferencial, multiplicarla por mi factor integrante, ya sé que va a cumplir la condición de exactitud, y entonces al ser exacta ya la puedo integrar, ¿no? Entonces, bueno, ustedes acaban de obtener una, ¿cómo se llama? Pues 3 casos, ¿no? Para cuando el argumento del factor integrante es de la forma y en x, cuando es de la forma x en y, o x en y, la división, y cuando está multiplicándose, ¿no? Que es de la forma xy. Son 3 factores integrantes. O sea, no 3 factores integrantes, sino 3 formas que podría tener dependiendo del argumento.
Entonces, cuando se trata de un factor integrante que no dependan solo de X o solo de Y, yo siempre les tengo que dar, ¿qué dice? Sucesión está a punto de caducar. Entonces, ustedes tendrían, yo les tengo que dar la forma del argumento para que ustedes apliquen este método y siempre puedan encontrar el cálculo de explícito ya del factor integrante, es decir, siempre les tengo que dar cómo es el argumento. En el módulo, los que hayan entrado al módulo, hay algunos ejercicios, los pueden hacer si gustan. Hay algunos donde yo les propongo un argumento de factor integrante diferente. Los pueden hacer para practicar. Yo, de todos modos, en la siguiente lista de ejercicios, pero ya individual, les voy a poner una. Entonces, bueno, ahorita vimos 3. Nos queda por ver este que está aquí, cuando tienen esta forma, ¿sí? Que sería el último de esta sección. Pero entonces lo que les toca a ustedes es revisar esta parte de factor integrante que dependa de 2 variables y checar la metodología que se utilizó para cualquier pregunta el día de mañana. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, creo que no. Bueno, es importante que lo revisen, o sea, no es que se aprendan estas fórmulas del G, del F, no. Todo esto siempre es un mismo razonamiento. Aprendan y sigan el razonamiento y entiendan de por qué. El fundamento de esto es que la ecuación sea exacta, o sea, llevarla a una exacta. Entonces, para que ustedes no se tienen que estar aprendiendo esto, sino que simplemente, pues si en caso de que se les ponga un factor integrante donde su argumento dependa de 2 variables, pero sea de forma diferente, ustedes pueden aplicar el razonamiento y puedan siempre resolver la ecuación. Entonces, la última que vimos es que está aquí. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase, que es el día de mañana, empezaremos con ejemplos. Voy a escoger 1 o 2 ejemplos y luego entraremos al último. Entonces, ahorita esta pequeña notita que hicimos, se las comparto para que la revisen, chequen. Ok, ya quedó ahí en el de publicaciones del Teams, ya lo pueden ustedes checar. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿ok? Ok, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.